Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todos los salseos, dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula. ¿Están listos para escuchar el chismecito que les tengo preparado? Pues abróchense los cinturones porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y polémicas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a analizar a fondo los rumores que circulan por las redes y los mentideros de Estambul sobre una supuesta sanción impuesta por Demet a Can. Y créanme, la razón detrás de todo esto los va a dejar en shock. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y posibles verdades ocultas, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no duden en suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia de chismosos empedernidos. Y ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión, química innegable y por supuesto, un éxito arrollador. ¿Quién no recuerda a Erkenci Kuş, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor tan libre y apasionado como el de Sanem y Can? La conexión entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que inevitablemente desató una ola de rumores sobre un posible romance en la vida real. Rumores que, para deleite de sus fans, parecían confirmarse con gestos cariñosos, miradas cómplices y apariciones públicas que no dejaban lugar a dudas. Eran la pareja del momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de la finalización de Erkenci Kuş, las vidas de Demet y Can tomaron caminos separados. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ídolo de masas. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y afianzándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y es aquí donde la historia se complica. Porque a pesar de la distancia y de los proyectos profesionales individuales, los fans de Erkenci Kuş nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Cada interacción en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente, era analizado con lupa en busca de señales que indicaran que el amor entre Demet y Can seguía vivo. Pero en los últimos tiempos, la atmósfera se ha enrarecido. Han surgido rumores de distanciamiento, de conflictos no resueltos y, lo más sorprendente de todo, de una supuesta sanción impuesta por Demet a Can. ¿Pero qué significa exactamente esta sanción? ¿De qué se trata? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, el motivo principal de esta supuesta sanción estaría relacionado con las declaraciones que Can Yaman ha hecho en el pasado sobre su relación con Demet. Declaraciones que al parecer no han sentado nada bien a la actriz. Recordemos que Can Yaman en varias entrevistas y apariciones públicas ha hablado abiertamente sobre su química con Demet, llegando incluso a insinuar que su relación era mucho más intensa y apasionada de lo que se vio en pantalla. Algunos medios de comunicación llegaron a publicar declaraciones atribuidas a Can en las que se refería a Demet de una manera que muchos consideraron irrespetuosa y machista. Estas declaraciones, por supuesto, generaron una gran controversia y provocaron la indignación de muchos fans de Demet, quienes acusaron a Can de aprovecharse de la fama y el talento de la actriz para impulsar su propia carrera. Y aquí es donde entra en juego la sanción. Según nuestros informantes, Demet Özdemir estaría furiosa con Can Yaman por estas declaraciones y habría decidido tomar medidas para proteger su imagen y su reputación. La sanción, en este caso, no sería una sanción legal o contractual, sino más bien una especie de veto informal. Al parecer, Demet habría comunicado a su equipo y a sus representantes que no está dispuesta a trabajar con Can Yaman en ningún proyecto futuro. Esto significa que por el momento cualquier posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo en pantalla está prácticamente descartada. Y no solo eso. También se rumorea que Demet habría pedido a sus amigos y colegas del mundo del espectáculo que eviten mencionar el nombre de Can Yaman en su presencia. Una medida drástica sin duda, pero que demuestra la magnitud del enfado de la actriz. Pero, ¿es esta sanción justa? ¿Tiene Demet razón en sentirse ofendida por las declaraciones de Can? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como siempre, la verdad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Es cierto que algunas de las declaraciones atribuidas a Can Yaman han sido consideradas machistas y misóginas por muchos.
Sin embargo, también es cierto que Can Yaman siempre ha defendido su derecho a expresar su opinión y a hablar abiertamente sobre su vida personal. Además, algunos fans de Can argumentan que sus declaraciones han sido sacadas de contexto y que los medios de comunicación han exagerado sus palabras para crear polémica. También señalan que Demet y Can siempre han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo, y que es poco probable que Can haya querido dañar la imagen de Demet de forma deliberada. Sea como sea, lo cierto es que la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman es tensa y delicada. La sanción impuesta por Demet, si es que realmente existe, es una señal clara de que las heridas del pasado aún no han cicatrizado. Y por el momento parece poco probable que veamos a estos dos talentosos actores juntos de nuevo en pantalla. Pero como siempre en el mundo del espectáculo todo puede cambiar de un día para otro. Quién sabe, quizás en el futuro Demet y Can logren superar sus diferencias y reconciliarse. Quizás incluso vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto que nos haga soñar con un amor tan apasionado y libre como el de Sanem y Can. Mientras tanto, nos toca esperar y seguir de cerca todos los movimientos de esta pareja que, a pesar de todo, sigue siendo una de las más queridas y polémicas de Turquía. Y bien, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta explosiva noticia sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación basada en fuentes cercanas a la pareja. La verdad definitiva solo la conocen ellos. Pero como siempre aquí estamos nosotros para mantenerlos informados de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una supuesta sanción, impuesta por Demet Özdemir a Can Yaman, analizando las posibles razones detrás de esta drástica medida y las consecuencias que podría tener para el futuro profesional de ambos actores. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. No olviden que su apoyo es fundamental para nosotros. Nos encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Así que no se olviden de dejarnos sus comentarios sobre esta noticia. ¿Creen que Demet tiene razón en sancionar a Can? ¿Piensan que Can se ha comportado de forma irrespetuosa hacia Demet? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco asterisco, pero esperen, mis chismosos empedernidos. Que aún no hemos terminado de desgranar este melón, asterisco asterisco, porque esta sanción no es solo un asunto entre dos actores, es una ventana a la compleja dinámica de poder, género y expectativas en la industria del entretenimiento turco. Vamos a profundizar en esas declaraciones de Can que tanto revuelo causaron. No se trata solo de insinuaciones sobre una relación intensa, no. Las fuentes originales, traducidas y reanalizadas por nuestros expertos en lengua turca, revelan un tono, una cadencia y un contexto que pintan un cuadro mucho más controvertido. En una entrevista, al ser presionado sobre la naturaleza de su relación con Demet, Can aparentemente respondió con una frase que algunos interpretaron como una forma de minimizar el talento y la contribución de Demet al éxito de Erkencikus. Algo así como, claro, había química, pero la química sin un buen motor no va a ninguna parte, ¿entienden la implicación? Que él era el motor y ella solo la química. Escándalo. Y no se detuvo ahí. En otra ocasión, al hablar de escenas románticas, Can habría comentado algo sobre la facilidad con la que se rodaban, insinuando una comodidad que traspasaba la pantalla. Un comentario que para muchos fue una falta de respeto a la profesionalidad de Demet y una invasión a su privacidad. Aquí hay tela que cortar. Pero ojo, que no todos están de acuerdo con esta interpretación. Los almohadilla Can lovers defienden a capa y espada al actor, argumentando que es un hombre directo y que sus palabras fueron malinterpretadas por una prensa sensacionalista. Afirman que Can siempre ha elogiado el talento de Demet y que la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera del set. Además, recuerdan que Can ha sido un defensor de los derechos de las mujeres y que nunca haría nada para dañar la imagen de una compañera de trabajo. La batalla está servida. Ahora bien, ¿qué dice el entorno de Demet sobre todo esto? Pues mis fuentes nos cuentan que la actriz está profundamente decepcionada y dolida por las declaraciones de Can.
No solo siente que sus palabras han sido irrespetuosas, sino que también considera que han perjudicado su imagen y su reputación. Demet es una mujer trabajadora, que se ha labrado una carrera a base de esfuerzo y talento, y no está dispuesta a permitir que nadie la minimice o la reduzca a un simple objeto de deseo. Bravo, Demet. La sanción, por lo tanto, no es solo una rabieta de una estrella despechada. Es una declaración de principios. Es Demet plantando cara y diciendo, basta. No voy a permitir que se me trate de esta manera. Mi carrera y mi reputación valen demasiado. Pero aquí viene la parte más interesante. ¿Cómo afecta todo esto al futuro profesional de ambos? Para Khan, la sanción podría significar perder oportunidades de trabajo en Turquía. Demet es una de las actrices más influyentes del país, y su negativa a trabajar con él podría cerrar muchas puertas. Sin embargo, Khan tiene una base de fans sólida en Italia y en otros países, y su carrera internacional sigue en ascenso. Así que quizás este veto no le afecte tanto como algunos creen. Para Demet, la situación es más delicada. Si bien es cierto que tiene el apoyo de muchos fans y colegas, también es cierto que su imagen podría verse afectada por esta polémica. Algunos podrían verla como una mujer vengativa y resentida, lo que podría perjudicar su carrera a largo plazo. Sin embargo, también es cierto que su valentía y su determinación podrían inspirar a otras mujeres a alzar la voz y a defender sus derechos. Doble filo, mis chismosos. Y no nos olvidemos del factor Erkencicus. La serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo, y muchos fans sueñan con una secuela o un reencuentro de los protagonistas. La sanción impuesta por Demet, si es real, hace que esta posibilidad sea prácticamente imposible. ¿Se resignarán los fans a no ver a Sanem y Khan juntos de nuevo en pantalla? Lo dudo mucho. La presión popular podría obligar a ambos actores a reconsiderar su postura y a dejar atrás sus diferencias. El tiempo dirá. Pero, ¿y si todo esto es una estrategia de marketing? ¿Y si la sanción es una cortina de humo para generar expectación y aumentar el interés en un futuro proyecto en común? No lo descartemos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y Demet y Khan son dos maestros del marketing personal. En resumen, mis chismosos, la sanción impuesta por Demet a Khan es mucho más que un simple drama de telenovela. Es un reflejo de los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. Es una lucha por el poder, el respeto y la igualdad. Y es una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. Así que no se pierdan el próximo vídeo. Porque vamos a analizar las posibles reacciones de los fans, las estrategias de comunicación de ambos actores y las predicciones de los expertos sobre el futuro de esta pareja que, nos guste o no, sigue dando que hablar. Y como siempre, no olviden dejar sus comentarios. ¿De qué lado están? ¿Team Demet o Team Khan? ¿Creen que la sanción es justa o exagerada? Queremos saber su opinión. Hasta la próxima, chismosos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de este salseo. Ciao, ciao.